tenía razón Evelyn. Evelyn me preguntó, ¿es un cuento donde vos te hacías pasar por otra persona? Me preguntó Evelyn, y la respuesta es sí. Yo, antes de firmar con nombre y apellido en internet, durante un tiempo largo hice blogs fingiendo ser quien no era. Y uno de esos blogs, que después se hizo muy conocido porque Gasalla lo llevó al teatro, pero en un momento no era conocido, era un blog que se llamaba Más respeto que soy tu madre, donde yo fingía que era una ama de casa mercedina, que se llamaba Mirta Bertotti. Yo ya vivía en Barcelona y tenía una nostalgia tan grande que los lunes, los miércoles y los viernes me levantaba muy temprano y escribía en un blog como si fuera una señora, que en realidad era mi vieja. Y escribía sobre su familia, que tenía 3 hijos, un marido. Y para ponerle todavía más credulidad, había abierto un correo electrónico que era mirtabertotti@hotmail.com, donde muchos lectores, creyendo que esta vieja existía, también le mandaban cartas privadas. Ánimo, Mirta, ya vas a conseguir trabajo, tu marido va a conseguir trabajo. Era el 2001, 2002, 2003, por ahí. Y yo contestaba, ay, gracias, corazón, un besote. Los lectores habían empezado a convertirse en una comunidad. Yo todavía no sabía que eso iba a ser tan importante para mí en el futuro, que mucha gente se reuniera alrededor de alguien que contaba algo. Pero nadie conocía la edad, ni la procedencia, ni el nombre de nadie. Los lectores se llamaban Antraxito, Belucita, Ginger, el Ángel Gris. Todavía no había un ancla de identidad, no había llegado Facebook. Entonces no teníamos identidades. Yo era un personaje falso y también los otros podían serlo también. Uno de estos lectores, de los muchísimos que comentaban al final de cada capítulo, se hacía llamar Basdala, con B larga. ¡Ah, lo dijo! Ese es el nombre del lector y ese es el nombre del cuento. Es una historia que tiene que ver con este lector. Uno de mis lectores más fieles, de cuando yo todavía no era Hernán Casiari. Y todo ese grupo de lectores, ese grupete de 100, 200 que comentaban todo el tiempo, a mí me daban ánimos todos los días para seguir haciéndolo. Si no hubieran estado, yo no era escritor. Entonces tiene mucha importancia esto. Y este lector era prolijo. Yo ponía un texto, una historia de Mirta Bertotti, y él estaba ahí siempre primero o segundo. Y siempre con una prosa diplomática, correcta. Esa gente que pone punto y guión, que es contador, escribano, ¿viste? Acentos. Que pone todos los acentos. Los otros no, eran una locura, escribían en mayúscula. Este no. Y siempre eran mensajes luminosos que le dejaba este lector a Mirta. Le decía, mamá Mirta. Yo me había encariñado mucho, Mirta se había encariñado mucho con él. De hecho, uno de los textos, Mirta lo caga pedo al hijo, que era drogadicto, y dice, Cayo, tendrías que bañarte todos los días como el lector Basdala. O sea, es la primera vez que un lector aparecía en la novela. Wow. Esto habrá pasado en noviembre, diciembre del 2003. Un mes después, yo escribía lunes, miércoles y viernes. Un mes después, Basdala desapareció. De dejar comentarios siempre al principio, de un día para el otro no dejó ninguno más. Esa ausencia, la verdad, no se notó mucho, porque en esa época los lectores de los blogs iban y venían, no tenían un lugar donde quedarse. Pasó un mes más. Enero del 2004, mi exmujer Cristina estaba con la panza así de Nina, porque estaba por nacer Nina. Me acuerdo de eso. Me acuerdo del invierno frío en Barcelona. Yo estaba a punto de escribir uno de esos capítulos y cae un mail a mirtabertotti@hotmail.com. Lo firmaba Monse. Yo no sabía quién era Monse. Y después de un saludo frío que daba a entender que Monse escribía esa carta no porque ella quisiera, sino porque tenía la obligación de hacerlo, Monse decía lo siguiente, y lo que voy a leer es exactamente el mail que recibí en el correo de Mirta. Señora Mirta, mi hermano Miguel Ángel, al que usted conoce como Basdala, falleció el pasado 16 de diciembre en el Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona. Estaba muy enfermo del corazón. Había aguantado 2 paros cardíacos, pero no pudo soportar el tercero. Murió a los 18 años recién cumplidos. Yo cuando leí que ese lector que yo pensaba que era un tipo de 40 y pico, español por su forma de hablar, pero escribano o abogado, era un chico de 18 años. Yo creo que fue la primera vez que en el mundo virtual me agarró un nudo en la garganta. La primera vez que entendí que incluso no conociendo a alguien, algo me podía doler. Sigo con la carta. Murió a los 18 años recién cumplidos con una sonrisa en los labios, con 64 poemas nuevos y maravillosos, uno por día que estuvo ingresado en el hospital, y con grandes obras a su paso. Mi hermano sabía que iba a morir, y dejó varias cartas antes de irse, que fueron encontradas esta semana en su disco rígido. Una para mis padres, otra para mí, una para su médico de cabecera, otra para su novia,
Y en la última de esas cartas mencionaba tu página web y dejó anotado tu correo electrónico. Una de esas cartas era para ti, Mirta. La he adjuntado a este mail porque creí conveniente cumplir con la última voluntad de mi hermano. Yo solamente entonces vi que había un TXT adjunto al mail de Monse. Y le hice doble clic temblando. Igual no lo pude leer enseguida. Yo había empezado a llorar a la mitad de la carta de Monse. Y las lágrimas no me dejaban enfocar el mail que Basdala le había escrito a Mirta. Yo entendí más de literatura en esos 5 minutos en Barcelona, abriendo ese mail, que en los años enteros que había intentado escribir una novela en Mercedes con máquina de escribir, en los tiempos analógicos, buscando todo el tiempo una historia buena. Escribí 5 novelas antes de empezar a escribir en internet, todas malísimas, sin trama. Nunca jamás se me hubiera ocurrido la historia de un chico catalán que le escribe una carta de despedida a una señora de Buenos Aires sin saber que esa señora es un personaje falso de un autor que vive a 7 cuadras del hospital donde él agoniza. Monse me decía que se murió en el hospital Valdebrón y yo vivía en Gracia, a 7 cuadras del hospital Valdebrón. Yo podría haber ido, me podría haber sentado al pie de la cama de este chico y decirle, mirá, Mirta no existe, pero Chichita sí, y lo que estoy contando es de Mercedes, que sí existe. Y todas las veces que vos dijiste mamá Mirta, yo lo escuchaba como si le dijeras Chichita, como si estuvieras hablando con mi vieja y conociste mi pueblo, y todo eso sí es verdad, aunque no fuera verdad Mirta. Cuando me pude calmar un poco, leí por fin la carta que Basdala le había dejado a Mirta Bertotti. La leí con la sensación espantosa de estar espiando correspondencia ajena. Para peor, la carta empezaba igual que sus comentarios. Saludos, mamá Mirta, empezaba diciendo. Cuando leas esto, mi pluma ya se habrá parado. Sabes quién soy, ¿verdad? Hace unas semanas que llegué del hospital. 18 años y ya he sobrevivido a un paro del corazón. Bueno, al grano. Mucha suerte y valor para seguir adelante en tu vida, Mirta. Recuerda que estaré contigo esté donde esté. Aunque la verdad es que tengo miedo. Tengo tantas cosas que hacer. Tengo tan poco tiempo. Quizás me queden 3 meses. Hasta siempre, mamá Mirta. Cuídate y sé feliz. De alguien que te quiere y siempre te ha querido desde el primer post. Firmado, Basdala. Yo me acuerdo que esa noche lloré como si se hubiera muerto alguien de mi familia. Nunca, jamás me había pasado. Lo virtual era muy incipiente, lo virtual no es como ahora, que estamos acostumbrados a conocer a desconocidos y a esperar toda una noche a que nos hagan una videollamada que no viene. En esa época era todo muy novedoso. Yo lloraba a la madrugada en Barcelona y decía, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me está pasando? El siguiente capítulo, además tenía que escribir lunes, miércoles y viernes, yo era un obsesivo escribiendo. A las 0 horas escribía un capítulo, tenía que escribir un capítulo. Y no fue una historia más sobre la familia Bertotti, sino que fue una tristísima despedida que hizo Mirta despidiendo a uno de sus lectores más fieles. Me costó una bocha escribir ese capítulo usando la voz femenina de siempre. Porque por un lado yo tenía que seguir siendo la narradora, actuar como la narradora, pero por otra parte me transformaba en un personaje falso para hablar de una muerte real. En un punto me pareció inmoral, pero lo hice. Le conté a los lectores que Basdala, al que todos conocían por los comentarios, había muerto. Y lo que pasó en el blog, desde ese momento fue tan extraño. Los comentarios se convirtieron en un velorio triste virtual. Tampoco nunca había pasado. Internet era muy nuevo. Entonces todo lo que pasaba casi por primera vez. Nadie escribió en mayúsculas durante un tiempo. Las charlas de los lectores durante los siguientes capítulos empezaron a ser grises, filosóficas, como si estuviera certidumbre de la muerte alrededor de todo eso. De a poco se empezó a dar un cambio muy importante, que yo lo entendí después, en la dinámica de esos comentarios. Aquellos cientos de lectores que hasta ese momento eran nada más que seudónimos, Ginger, Antraxito, el Ángel Gris, Belucita, de repente, sin ponerse de acuerdo, porque vivían en diferentes países, de diferentes ciudades, empezaron a decir públicamente sus nombres. ¿Y qué hacían? No querían ser un Basdala
que moría sin... Querían ser Miguel Ángel, porque Monse me dijo, Miguel Ángel, mi hermano, al que conocen como Basdala. Entonces empezaron a decir, me llamo Carlos, vivo en Santo Domingo, me gusta el jazz, dijo Antraxito. Mi nombre es Luisa, dijo Ginger, tengo 62 años, 3 nietos, vivo en Sevilla. Otra dijo, soy Ernestina de Rosario, estudio Derecho. Me llamo Julio, soy uruguayo viviendo en Dublín. A veces me siento solo. A mí me pasó. Lo supe mucho después, con los años. Yo, 1 mes y medio después de esto, en febrero del 2004, abrí otro blog, sin cerrar este, le puse de nombre Orsay, y por primera vez en la vida puse a Hernán Casiari abajo, y empecé a contar cuentos sobre mi vida verdadera, porque no quería morirme, llamándome Basdala. Empecé a ser yo. Voy a tomar un matecito. ¿Quieres agua? No, estoy bien. Yo creo que fue 2 meses después de esto, cuando llegó a mi correo electrónico, casiari@gmail.com. El correo de una tal Alejandra, una mamá valenciana, muy enojada conmigo. Ya no le hablaban a Mirta, yo ya era yo. Me decía Alejandra que su hija adolescente de nombre Neri se había enterado de la muerte de Basdala desde mi otro blog y había caído en una depresión profundísima. Parece ser que Neri, me contaba su mamá, había tenido un noviazgo de verano en Alicante con el chico Miguel Ángel Basdala. Esos noviazgos fugaces que son muy tórridos, después cada uno va a su pueblo. El chico dejó de hablarle, ella lo googleó, encontró el posteo donde Mirta le contaba a sus lectores de la muerte de Basdala y dejó de comer. Neri. La mamá me contaba esto y en un momento me empieza a contar algo mucho más raro que eso. Me decía Alejandra en su correo que para sorpresa de ambas, madre e hija, pongo comillas, vimos a Basdala el pasado fin de semana en un centro comercial, vivito y coleando. Me lo decía enojada. Me echaba la culpa a mí de lo que ella creía que era una broma pesada mía. Yo primero pensé en un inmenso malentendido. Digo, debe haber 2 Basdalas como seudónimo en internet. Pero la mamá me hablaba del nombre y el apellido de este noviecito de la hija, y el nombre era Miguel Ángel, el mismo nombre que había usado Monse en su primera carta. Y esta fue la primera vez que yo dudé de esa primera carta. Hasta ese momento la muerte de mi lector no había pasado nunca, jamás por el colador de la sospecha. Estamos hablando de algo que pasó en 2003, 2004. Internet todavía era algo creíble. Hoy todo es fake hasta que se demuestre lo contrario. En ese momento no. Mi ingenuidad era la ingenuidad de todos. Nunca había sospechado de nada yo. ¿Cómo iba a ser falsa además una carta tan sentida? Y sobre todo, ¿cómo iba a hacerme llorar a mí? Una historia inventada, si era yo en mi cabeza el único que me hacía pasar por una vieja y hacía llorar a los demás. Nadie me podía hacer llorar a mí. Con la información que me dio Alejandra, esta mamá de Valencia, hice una búsqueda muy simple en Google y descubrí que Basdala, nuestro Basdala, con su misma prosa diplomática y correcta, con su punto guión cada vez que terminaba un párrafo, dejaba mensajes en docenas de foros y de blogs con fechas muy posteriores a su muerte. Qué ingenuo soy, pensé. Y qué hijo de puta él, qué genio. Inmediatamente lo admiré, se convirtió en una especie de dios. Lo que más me gustó de la estrategia de Basdala es que había preparado la trampa con muchísimo cuidado. Y además con enorme destreza literaria. La carta de Monse no se parecía en nada gramaticalmente a la carta del chico moribundo. Yo soy escritor, me tengo que dar cuenta cuando una persona escribe como si fuera 2 y no me di cuenta. Pero además pensé, esto es digno porque había hecho explotar la bomba para hacerme caer solamente a mí, al que se hacía pasar por una vieja mercedina. Y porque después de triunfar con su engaño, no le hizo falta alardear. No me llamó y me dijo, te cagué, te cagué. No hizo nada. No hizo nada. Eso es digno. Hay un valor agregado de nobleza cuando alguien sale victorioso y no levanta la bandera de la victoria. Y Basdala, o como carajo se llame,
Nunca había buscado la gloria personal. Necesité con urgencia escribirle para mostrarle mi admiración. En la búsqueda de los datos de la base de datos de mi blog estaba su correo electrónico y le escribí ahí mismo en caliente, un miércoles a las 3 de la mañana en Barcelona. Sos un genio, le puse. Le mandé el mail sabiendo que nunca jamás me iba a contestar. Me contestó inmediatamente por el chat de Gmail. Hola, me puso. Como si estuviera esperando ese correo electrónico mío. Ese chico siempre estuvo 10 minutos adelantado a todo lo que yo hacía. Hola, me puso. Nos pusimos a chatear. Y realmente tenía 18 años, realmente se llamaba Miguel Ángel. Me dijo con mucha humildad que durante 6 meses él había creído que Mirta Bertotti era real, que él había perdido a su mamá a los 15 años y que por alguna razón la lectura de mi blog lo había reencontrado con una maternidad, que la llegó a querer como una madre postiza y que con el paso del tiempo descubrió que no había ninguna Mirta, que los posteos eran cada vez más surrealistas. Descubrió que alguien lo había engañado. Me dijo que un desconocido lo había hecho llorar con mentiras. Me dijo que provoca una sensación horrible creer en alguien, confiar en las palabras de alguien y descubrir después que ahí donde había una casa, una familia, una madre, en realidad no había nada. Primero pensó en dejar de leer mi blog, pero eso le pareció, me dijo, como perder 6 meses de su vida sin beneficio. Y que por eso una tarde se le ocurrió la venganza y la puso en práctica. Un genio, un genio, un genio. Mantuvimos una conversación por chat, no por audio, por chat de G-Talk, se llamaba en ese momento. Serena durante 2 o 3 horas con un adolescente. Yo escribía y él me contestaba sin faltas de ortografía, con puntito guión. Era él. Y mantuvimos una charla filosófica. Y cuando nos despedíamos, yo me despedí de él con reverencia. Y lo felicité al final de la charla por jugar sus cartas en silencio. Le dije, si no hubiera sido por esa madre y esa hija que te vieron caminando por el centro comercial, yo nunca me hubiera enterado de nada. Es muy loable, Miguel Ángel, le dije, que no hayas querido firmar tu obra. La respuesta de Basdala fue también su última línea de chat. Me dijo, entonces, ¿también te has creído que existen Alejandra y Neri?